Muy bien, ya tenemos nosotros en pantalla al doctor José Antonio Torres Iriarte. Doctor Torres Iriarte, muy buenas noches. Lo saluda Mercedes Morocho, el programa Las Destribo. Como siempre, un placer tenerlo acá. Muchas gracias, doctora. Es un gusto saludarla. Estamos a disposición para conversar unos minutos. El doctor Torres Iriarte es analista político y queremos preguntarle, doctor, la presentación del gabinete ante el Congreso es algo que nos tiene pues preocupados. Creo que ya los 32 millones de peruanos estamos preocupados por este asunto. ¿Y usted cree que le den el voto de confianza? ¿Cree que en todo caso no se lo den? ¿Que llegue a un segundo gabinete y al final cerrarse el Congreso? ¿Cree que se llegue a esos temas extremos? ¿O Bueno, hay llegará a varios conversar? escenarios, ¿no? Claro, hay varios escenarios. Como todos conocemos, la Constitución política exige que el gabinete o todo premier acompañado del Consejo de Ministros en pleno concurra al Congreso para hacer una exposición general de las políticas de gobierno, y este plazo vence dentro de los 30 días calendarios a la fecha de designación del gabinete. En todo caso, estamos hablando del 28 o 29 de agosto, y por otro lado, se está viendo la posibilidad de que la presentación del gabinete se dé en el plazo relativamente breve, o en todo caso se espere la última semana para este debate de carácter político, porque el debate que se va a dar en el Congreso va a ser un debate, una exposición de carácter general, pero un debate político. Y por lo que se ha visto, las bancadas están concurriendo a conversar con el presidente del Consejo de Ministros. Hoy día creo que han concurrido 2 o 3 bancadas, pero hay también bancadas que no van a asistir a esa reunión de carácter político previa a la presentación del gabinete por razones que cada bancada viene exponiendo. Yo en lo personal creo que el juego político del gobierno del señor Pedro Castillo es azuzar las contradicciones, agravar las contradicciones, la polarización política, incluso jugar a que no le otorguen el voto de confianza en el mes de agosto y se designe un segundo gabinete y pongan contra una situación casi de gravedad política, que se pueda negar la confianza a un segundo gabinete y procederse a la disolución, en mi concepto, agravada por la crisis política del Congreso actual en funciones. Por lo tanto, creo que el gobierno y el Ejecutivo tienen claro como propósito agudizar las contradicciones, ir a la disolución del Congreso y convocar a una asamblea constituyente, y en el interín dictar decretos de urgencia para desde el Poder Ejecutivo tener la facultad de legislar en toda materia conforme manda la Constitución. Es decir, el tema de la Asamblea Constituyente es una posibilidad que estaría latente ¿en cuánto tiempo? Yo creo que el gobierno tiene como objetivo político en el corto y mediano plazo ir sí o sí a una asamblea constituyente. No creo que al gobierno del presidente Castillo, al gabinete de Bellido, le interese el juego democrático, ser gobierno, ser oposición, concertar, dialogar, llegar a entendimientos, a sumar votos para la designación de miembros del Tribunal Constitucional, u otorgar los votos necesarios para legislar sobre materias de interés general. Creo que este gobierno tiene un objetivo político que es atizar las contradicciones, polarizar y agravar la crisis política, ir hacia un Congreso fraccionado y lograr que en base a una disolución del Congreso, luego de la no confianza a 2 gabinetes, puedan disolver el Congreso, convocar a elecciones, pero serían elecciones de carácter constituyente, y mientras tanto, repito, doctora, dictar normas a través de decretos de urgencia sobre materias de interés general que puedan alterar la vida política, económica e institucional del país. Creo que Pedro Castillo responde a un interés político e ideológico, y quienes han confiado votando por él, creyendo que era una personalidad con un sesgo independiente respecto a un partido radical marxista-leninista como Perú Libre, simplemente se han equivocado y han dado un voto de confianza a una persona altamente ideologizada, tal vez sin la experiencia
en la formación política que tiene Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre, pero una persona que sí tiene claro que su propósito es gobernar más allá del diálogo y de la concertación. Doctor Torres Iriarte, tenemos instituciones tan importantes en el Estado con poderes vencidos como es el Tribunal Constitucional, que hasta ahora no se eligen a sus miembros. Y bueno, que hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Y tenemos también un Jurado Nacional de Elecciones que no está debidamente integrado según el artículo 179, ya lo hemos conversado con usted, y que se van a llevar a cabo estas próximas elecciones en el Colegio de Abogados de Lima, este 25, del cual yo también participo como el número 1, pero ya se escuchan esos temas que también quieren meterse en esa elección para que no se elija a ese tercer miembro, lo cual es lamentable. Entonces, ¿cuánto daño se realiza o cuánto daño se da a una institución como es el Jurado Nacional de Elecciones, como es el TC, cuando tiene unos mandatos vencidos y en el caso del Jurado Nacional de Elecciones cuando está incompleto? Bueno, el Tribunal Constitucional debió elegirse hace 2 años y no olvidemos que cuando se disuelve el Congreso el 30 de septiembre del 2019, el pretexto que invocó el señor presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, es hacer cuestión de confianza por el tema de la norma legal que proponía al Congreso como prioridad y urgencia para el debate, justo el día que se estaban eligiendo los magistrados del Tribunal Constitucional. Esa tarde, horas después que asistió del Solar al Pleno del Congreso, de manera accidental, prepotente, ingresando sin autorización del presidente del Congreso para hacer uso de la palabra, forzó una situación política, una crisis, y en horas de la tarde el señor Vizcarra disolvió el Congreso y convocó a elecciones en el plazo de 4 meses. Mientras tanto, dictó decretos de urgencia en materia legislativa y solo funcionó de manera transitoria la comisión permanente en ese interín. Y a la par, siempre, si es que este 25 de agosto no se realizan las elecciones para elegir al representante de los abogados de Lima ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, será una vez más, se estará demostrando la falta de voluntad política para tener un Pleno del Jurado Nacional formado por 5 miembros como manda la Constitución, y de esa manera tomar o tener bajo presiones políticas un órgano autónomo como debe ser el Jurado Nacional de Elecciones, y que en los últimos comicios, en mi concepto, no estuvieron a la altura de las circunstancias, y si se habló de fraude, y si se habló de voluntad de fraude, y si se habló de falta de transparencia electoral, fue precisamente porque 3 miembros del Jurado Nacional de Elecciones no tuvieron la voluntad para examinar los padrones electorales, para cotejar padrones electorales con actas de las mesas de sufragio y poder al país transparentar los resultados electorales, sobre todo las impugnaciones presentadas por Fuerza Popular o las nulidades interpuestas. Entonces, lamentablemente se ha consumado, en mi concepto, un fraude con visos de legalidad, con el aval de 4 miembros sobre 5 del Jurado Nacional, o digamos más claro, por 3 miembros que hicieron mayoría con el voto en minoría del representante del Ministerio Público. Y no olvidemos que un miembro del Pleno del Jurado Nacional, que también representaba al Ministerio Público, declinó o se apartó de su condición de magistrado porque encontró que no había voluntad de transparentar los resultados de la segunda vuelta electoral. Señores del Colegio de Abogados de Lima, señora decana María Elena Portocarrero, usted que continúa por su 4.º año, de forma accidental, como siempre lo decimos acá en el programa, porque por medidas cautelares, el Colegio de Abogados de Lima tiene que estar a la altura de las circunstancias, y el artículo 179 hace un llamado constitucional al Colegio de Abogados de Lima, y es una responsabilidad constitucional y una responsabilidad también política y sobre todo de imagen al Colegio de Abogados de Lima. Entonces, a contribuir a que estas elecciones, que las va a realizar la OMPE, que no va a cobrar un sol, contribuir con ese comité electoral para que se realicen y que sea un tema democrático y que sean los abogados los que elijan entre las 8 opciones que tienen. Tienen a 3 opciones que son mujeres, una de ellos soy yo, y tienen a 5 caballeros. Si este 25 de agosto no se realizan por A o B motivos
las elecciones programadas será una demostración palmaria de la falta de transparencia de parte del decanato, del Colegio de Abogados, y la falta de colaboración de parte de la OMPE, que en otras oportunidades tampoco facilitó el desarrollo de los procesos electorales que tuvieron fecha cierta y que a la hora de la hora se postergaron sin una razón fundamentada, sustentada técnica y legalmente, porque no es posible que se haya realizado una elección de la naturaleza de la segunda vuelta e incluso un proceso nacional de primera y segunda vuelta con un pleno incompleto. No recuerdo que en los últimos 40 años de vida democrática hayamos tenido un pleno formado solo por 4 miembros sobre 5 o un pleno incompleto. Esto es una demostración de la falta de institucionalidad en materia electoral. Lo propio está pasando en el Tribunal Constitucional. Cuando ya había voluntad de llegar a un acuerdo político de parte del Congreso, que ha terminado funciones hace pocas semanas, el Congreso de naturaleza complementaria electo en el 2020, también a través de una medida cautelar se evitó de que el Congreso, dentro de sus facultades constitucionales, elija a los magistrados del Tribunal Constitucional. Y yo no entiendo cómo respetables abogados, miembros del Tribunal Constitucional, puedan continuar en funciones sabiendo que su mandato está vencido. Debieron seguir la suerte que siguió el propio doctor Chanamé Orbe, que cuando cumplió su 5º año como miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se apartó, ¿no? Se apartó del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Lo propio han debido hacer los magistrados del Tribunal Constitucional hace 2 años. Y así obligar, en cierto modo, al Congreso a que elija de una vez. Claro, en este caso el doctor Chanamé dejó en buena fe porque culminó su mandato y pensó que estábamos dentro de un Estado democrático también en el Colegio de Abogados de Lima y se iba a elegir de forma rápida. Y mire todo lo que está pasando. Y ha pasado. De buena fe, ¿no? Claro, él actuó de buena fe, por supuesto. El problema es que, claro, él pensó que se iba a elegir en forma rápida porque eso se hacía, él ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima y tiene, pues, digamos, esa trayectoria de que los decanos van eligiendo y no ha habido problema. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa, señora Portocarrero? Nosotros tenemos de una vez que elegir a un representante, al margen que yo postule o no postule. O sea, al margen de ese tema es que simplemente es el respeto a la democracia, a la estabilidad y también a la presidenta de la Junta de Vigilancia. Es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos que respetar. Estamos en un país democrático. El país pide un tema democrático. Y el tema democrático es darle tranquilidad al pueblo peruano de saber que este pleno del Jurado Nacional de Elecciones tiene 5 miembros que cada uno va a dar un voto y el voto del equilibrio es del Colegio de Abogados de Lima. Y que debe ser un equilibrio independiente y no debe ser, y como lo estoy diciendo ya, un voto que debe ser empeñado a la corrupción. Ojo, pestaña y ceja. Debe ser un voto independiente y no empeñado a la corrupción. Claro. Ha habido casos en los que en materia electoral, en momentos decisivos para el proceso eleccionario en primera vuelta, el señor Salas Arenas ejerció su condición de doble voto, votó doble en su condición de presidente, y con esa decisión, cuyo voto doble le permitió excluir a varios partidos de la contienda en primera vuelta electoral, sentando un mal precedente, ¿no? Cuando se examine el proceso electoral de primera y segunda vuelta, estoy seguro que se podrá determinar los indicios de fraude electoral, no solamente en el cómputo a través de la OMPE, sino en las decisiones y en los votos que se han dado en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Nunca hay que olvidar que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con 3 votos a favor y 1 en contra, habilitó la postulación de Martín Vizcarra, a pesar de que no cumplía con el requisito esencial de haber renunciado a su condición de presidente con 6 meses de anticipación para poder postular a un cargo congresal. Sin embargo, el Jurado Nacional habilitó ese derecho indebidamente. La importancia de los 5 votos y que cada uno tenga una independencia, uno de la Corte Suprema, uno de los fiscales, uno del Colegio de Abogados de Lima. Por eso es la importancia. No es que se les ocurrió, o sea, tiene una finalidad. Doctor Torres Iriarte, como siempre, un placer tenerlo acá en el programa. Ya lo tendremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Ha sido muy amable. Buenas noches.
Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias.